Bueno, seguimos adelante con la dinámica del programa. 14-15 horas en la ciudad de Buenos Aires, un día lluvioso, y estamos cruzando la cordillera para hablar con Silvia Gutiérrez, que es periodista, escritora, especialista en derechos humanos y en el tema de las desapariciones forzadas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, hola Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación a conversar hoy día. Bueno, gracias a vos por atendernos. Somos dos Claudios que estamos acá, así que te vamos a tratar de no confundir. Pero bueno, la inquietud, Silvia, es un poco interiorizarnos de este lado del mundo. ¿Qué pasa ahí con las desapariciones de las personas? Sabemos que hace poquito desapareció una concejala, que vos vas a nombrar ahora, por supuesto, pero también hay otra mujer que desapareció no hace mucho tiempo, Julia Chunil, si no estoy diciendo mal el nombre. Y bueno, para nosotros acá el tema de las desapariciones de personas es preocupante, ¿no? Cuando empiezan este tipo de cosas nos rememora un tiempo oscuro, feo, que no queremos volver a pasar y que, bueno, queremos saber qué está pasando ahí con ustedes y con eso. Bueno, sí, en Chile también, por esta historia compartida que tenemos también, nos duele mucho lo que pasa con las desapariciones forzadas, pensando que no es algo exclusivo de las dictaduras, sino que también sigue ocurriendo en las democracias. Claro. Y bueno, como tú mencionas, acá en Chile hoy día estamos con esta herida abierta también de la búsqueda de Julia Chunil Catricura, sí, que ella es dirigente mapuche, defensora ambiental en su territorio, en Mafi, y también de la concejala María Ignacia González, que se le pierde el rastro el 15 de junio, hace un poquito más de un mes. Sí. A Julia Chunil el 8 de noviembre del año pasado, donde todavía no se sabe nada. Y claro, se empieza a hacer también este cruce y empezamos también a poner en las imágenes de las velatones, de las manifestaciones, ambos rostros. Sí. Pensando también en esto de que son dos mujeres de la misma edad, de 73 años, mujeres mayores que están muy comprometidas con sus comunidades. Julia Chunil en una comunidad mapuche y María Ignacia en una comunidad rural como es Villa Alegre, sí, aquí en el campo, en la región del Maule, y cómo empiezan a ser mujeres inconvenientes, molestas para la política o los empresarios. No tenemos esas certezas, pero hay pistas que más o menos mueven por ahí lo que se sospecha también dentro de sus desapariciones. Claro. ¿Y qué? Vos recién decías claramente, bueno, la inquietud que producen estas mujeres y que son mujeres comprometidas y demás. Entre ellas hay un vínculo en común más allá de la lucha que proponen, digamos, de las manifestaciones, de las denuncias que podrían hacer, de lo que defienden. Digamos, ¿hay un hilo conductor entre estas dos desapariciones o se las puede tomar como algo que no tiene nada que ver? O sea, son contextos diferentes, en regiones de Chile diferentes también, sí, pero el nexo que nosotras hacemos es principalmente de que son mujeres que estaban muy activas, por ejemplo, denunciando, sí, y desde ahí también se piensa esto, pues de que, no sé, en el caso de María Ignacia, por ejemplo, sus hijas descartaron desde el primer momento que hubiese un suicidio de por medio o que esto hubiese sido un accidente. Ellas conociendo muy bien a su mamá. Claro, hay una hipótesis que habla de que el auto se cayó al río y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, entonces la investigación se ha concentrado principalmente en la zona del río, donde se han hecho peritajes, pero no se ha encontrado nada, ni un cuerpo, ni un auto, claro, ni nada que corrobore un poco esa hipótesis de que podría haber caído al río. Sí. Porque claro, justo en esos días hubo muchas lluvias, hubo un pequeño temporal, pero en la noche en que desaparece María Ignacia, esas lluvias todavía no eran tan intensas. Claro.
Claro, sí, porque Entonces, yo escuché a una de las hijas que decía que era una zona donde la madre no concurría y que descartaban esa hipótesis porque no era imposible que la madre hubiese ido hacia ese lugar. claro, porque ella también es una mujer de Villalegre, que ha vivido toda su vida en Villalegre y que conoce muy bien también la zona, el Claro, comportamiento de la naturaleza, claro. es cercano al río. Entonces sí, por eso las hijas también nombraban esto y plantearon también durante las primeras semanas ya en la prensa que esto podría ser un femicidio de carácter político, Ajá, pensando en las denuncias que su mamá había realizado como concejala. Ella ha sido concejala por 20 años, entonces ha hecho un trabajo muy comprometido ahí en su comuna. claro. ¿Y cuál es la respuesta, más allá de los protocolos judiciales y demás, cuál es la respuesta de los fiscales, de la justicia? ¿Qué ustedes cómo toman eso que está llevando adelante la justicia en ese sentido? Bueno, han ocurrido cambios muy recientemente a propósito de que sus hijas Javiera y Camila pidieron el cambio de fiscal. Ajá, Ellas no estaban conformes con cómo se estaba llevando la investigación, pensando que ya había pasado un mes y no se veían avances, sí, y por lo tanto ellas viajaron a Santiago a entregar una carta al presidente de la República, Gabriel Boric. sí, Se reunieron también con algunos ministros y le pidieron al fiscal nacional que nombrara a un nuevo fiscal de dedicación exclusiva para el caso de María Ignacia, y sí. eso se concretó este lunes 21 de julio, donde se realizó el cambio de fiscal y ellas pudieron tener una reunión con el nuevo fiscal recién este miércoles. Pero ellas están muy esperanzadas con que este cambio de fiscal pueda ayudar a ahondar mucho más en la investigación y que ya pronto se puedan encontrar al menos algunas pistas. Sí, estamos hablando de un caso reciente, el de la concejala, ha pasado un mes, Sí, ¿no? Un mes y ha unos pasado un días. mes. Pero estamos también hablando del caso de Chunil que lleva desde noviembre del año pasado y ya estamos cerca de los 8 meses. Sí. Digamos, y ahí tampoco hay ningún tipo de respuesta judicial. Hay algún detenido? ¿Hay alguna persona que esté sospechada? Bueno, lo que se sabe del caso de Julia Chuñil es que ella habría dejado un mensaje donde dice, o sea, le habría dicho a sus cercanos de que si algo le pasaba, ya sabían quién había sido. Ah, Esto a propósito de unas amenazas que ella había recibido por parte de un empresario. ajá. Entonces, más o menos por ahí va la sospecha, pero judicialmente no ha ocurrido nada. Y también esta semana la familia de Julia Chuñil denunció también que había una falta de investigación exhaustiva. También ellos hablan de negligencias por parte de la justicia y de las autoridades, porque por Claro, ejemplo, cuando recién ocurrió la desaparición en noviembre, no se resguardó el sitio del suceso. Habían rastros, por ejemplo, de una camioneta y esas huellas fueron borradas, no fueron tomadas por la policía. Entonces piensan que ha habido mucha obstrucción también en el proceso, y ellos llegaron ahora a denunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ellos también se hagan parte de este proceso y se pueda acelerar un poco, pensando que claro, ya han pasado 8 meses. claro, claro. ¿Qué grado de participación vos le das más allá de, ustedes como periodista ahí, o la población, más allá de lo judicial, a las fuerzas de seguridad a estos casos? Porque acá hubo, por ejemplo, no, imagino que vos te habrás enterado, mucha gente se habrá enterado, el caso de Santiago Maldonado, que es un caso emblemático en una defensa, en una manifestación con el pueblo mapuche, que el cuerpo estuvo prácticamente secuestrado mucho tiempo, pues fue plantado en otro lugar. Todo eso el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Digo, Sí. ¿ustedes sospechan de algo de eso? No necesariamente, de que claro, cuando hablamos
muchas veces de desaparición forzada es porque tiene que ver con agentes también policiales. Sí. En estos casos no lo sabemos, Sí. pero se ha ocurrido en otros casos también acá en Chile, como por ejemplo la desaparición de José Buenante. Sí. Cuando él fue desaparecido también en Puerto Montt, fue detenido por los policías y después hecho desaparecer. En este caso no se ha hecho ese cruce todavía. Es más bien sospechas desde como de lo político empresarial, como de intereses económicos que quizás podrían haberse sentido amenazados por estas mujeres y como que por ahí pueden haber estado ocurriendo cosas y en términos como de los policías y todo, que quizás pueden tener un rol en esto, en que en ciertas negligencias, como el caso de Julia Chuñil, que denuncia a la familia de que se borran ciertas pistas o ciertas cosas así, donde también los policías pueden estar actuando ahí en complicidad en el empresariado. Con algún grupo mafioso, ¿no? Porque el empresariado puede haber contratado a algún mercenario, alguna cuestión ahí. Sí, o alguien que haya ocupado sospecha de esas cosas. Claro, ahí estamos viendo imágenes de la concejala y de la búsqueda en el río, veíamos a sus hijos, ¿dónde está María Ignacia? La pregunta, ¿no? 30 días sin ella. ¿Cómo ves a futuro que va a ir desarrollándote esto? ¿Hay manifestaciones? La gente... para entrar un poquito ya en otro terreno también, digamos, ¿qué es lo que ves? ¿Querés? Por ahí yo no te estoy preguntando cosas que son elementales y vos las querés contalas directamente. No, sí, muy importante también lo que está pasando con las comunidades, sí. De que hay un movimiento ahí, pensando de que en Chile tampoco se habla mucho de la desaparición, de las desapariciones forzadas, sí. Como que los medios todavía muestran mucho una idea de que las personas o las personas mayores especialmente como que se pierden. Como que su desaparición es porque se perdieron. Claro, porque no están bien en algún aspecto con su cabeza. Claro, facultades mentales, físicas. Sí. Sí, entonces medio que el relato se ha construido desde ahí y ahí yo creo que han cumplido un rol importante las hijas de María Ignacia en hablar de esto como temas políticos y aprovechar los micrófonos que han tenido en la prensa. Sí. Para hablar de un femicidio político, para hablar de desaparición forzada. Ellas también mencionan lo que ha sido la búsqueda de los familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura, sí. Durante 50 años. Nombran también a Julia Chuñil, pensando que también la familia de Julia no tiene la misma cobertura mediática que está teniendo la de la concejala. Claro. Entonces esto... ha movilizado primero se hicieron cadenas de oración por la aparición de María Ignacia, sí. Luego se empezaron a hacer velatones, la concejala muy católica también, entonces sí. También había una comunidad que se articula desde ahí, desde realizar misas, realizar las cadenas de oración, y también organizaciones de mujeres principalmente, ya en la calle, haciendo concentraciones todos los lunes de cada semana. Bien. Eso en diferentes ciudades de Chile. Sí. Y en el caso de Julia Chuñil, también todos los 8 de cada mes se realizan acciones callejeras en distintas ciudades para preguntar dónde está Julia Chuñil. Hay una naturalización de eso, porque a mí lo que vos me estás contando esto es como, la gente no abandona la lucha, la gente no deja de preguntar, la gente no deja de manifestarse en contra de esto que es muy injusto, pero queda como en una naturalización, ¿no? Si la justicia no responde, si no aparecen pruebas, si no aparecen sospechas, es como que va a quedar en el tiempo algo que no se va a resolver. Bueno, se nos cortó la comunicación con Silvia, vamos a tratar de restablecerla en un minuto. Gallo, ¿qué opina usted de esto que contaba la compañera ahí? Mira, a mí me llama poderosamente la atención, me llama la atención, nada me llama la atención, pero es muy loco, ¿no? Que el pueblo chileno salió de la rebelión popular, que lo hackeó a Piñera porque Piñera era un represor que
le disparaba los ojos a los pibes y a los manifestantes, y votó un gobierno que teóricamente era un gobierno de izquierda, ¿no? Y pasan estas cosas. Ahí la restablecimos, la comunicación. Hola Silvia, estás del otro lado. Se nos había cortado. Sí. Y estabas contándonos, yo te hablaba de la naturalización de las cosas y de que, bueno, esperemos que no quede en una naturalización y que esto se pueda llevar, se encuentren a los responsables, ¿no?, de estas desapariciones. Sí, nosotras también tenemos el mismo sentir de que no queremos que en Chile, bueno, en ningún lugar se normalice y se naturalicen las desapariciones forzadas. Sí. Yo he conocido, por ejemplo, de cerca también lo que pasa en México y la gente dice, bueno, es que son tantos los desaparecidos que de pronto ya no sabemos ni sus nombres, porque claro. Hace poco, por ejemplo, lo que pasó en Juchitán con las fosas aparecieron, son demasiados los desaparecidos. Acá sí. Todavía en Chile, en Argentina, cuando desaparece alguien, todavía podemos saber cómo se llaman, su historia de vida, accionar para su aparición, para sí. La verdad, para la justicia. Entonces, hacer que esto no se normalice y que nos afectemos también con este tipo de cosas, independientes si es una persona que conocemos o no, sí. Si tenemos diferencias políticas, si es que lo que sea, que esto no se normalice, porque hoy día también vemos cómo avanza el crimen organizado, cómo están estos vínculos entre el narco y el Estado. Sí. Entonces también se vuelve peligroso que estas cosas estén ocurriendo. Claro. Silvia, quiero que sigamos hablando del tema de las desapariciones, pero correr un poco el contexto y hacer un recorrido histórico, por ejemplo, ir más atrás a la historia y hablar en la época de la dictadura. ¿Cómo están ustedes? Acá en Argentina se han logrado algunas cosas a nivel de derechos humanos muy conocidas, gracias al trabajo de abuelas de Plaza de Mayo, de madres de Plaza de Mayo, de las organizaciones de derechos humanos, y se han logrado juzgar a represores en su momento por la desaparición de personas, se ha hecho juicios a represores como Videla, que fue uno de los causantes, terminó preso y muriendo en la cárcel. ¿Ustedes cómo están con esa situación? Muy distinta a la nuestra, ¿no? Sí, no nos fue tan bien como Argentina en ese sentido de la justicia. Bueno, hay muchas causas que todavía siguen abiertas. Sí. Hay torturadores como Miguel Krafnov que ya acumulan cantidades irrisorias de años de condena, pero que nunca van a poder pagar. Claro. Y bueno, actualmente las agrupaciones de familiares también siguen organizadas, pero con muy poca fuerza en cuanto a integrantes. La mayoría ya está muy avanzada en edad, con problemas de salud, muchas ya han fallecido también. Sí. Y hemos tratado de articular de alguna manera que otras personas más jóvenes también se sumen a apoyar a las agrupaciones familiares. Sí. Pero no siempre es como una lucha tan atractiva como para estos tiempos. Entonces cuesta también de que la gente se movilice con los temas de derechos humanos, de memoria, acompañar a las viejas, digo yo. Sí. Y en ese camino, bueno, ellas actualmente se encuentran trabajando con el gobierno, por ejemplo, el tema del Plan Nacional de Búsqueda, que prometió el gobierno del presidente Boric de llevar adelante para poder hacer una búsqueda que los otros gobiernos no habían hecho y poder encontrar a alguno de los familiares. Claro. Sin embargo, eso es muy complejo también, por la cantidad de años que han pasado. Tampoco es que todos los recursos se estén poniendo a disposición. Queda muy poco para que el gobierno también se termine, porque termina en marzo de 2026. Claro. Entonces, han parecido más gestos simbólicos los que han ocurrido también durante este gobierno que cosas concretas que estén ocurriendo
en la búsqueda, por ejemplo, de los detenidos y las detenidas desaparecidas. Y también se ve que, por ejemplo, los torturadores y todos los agentes involucrados durante la dictadura, no sé, los que están presos, por ejemplo, están en una cárcel como Punta Peuco, manteniendo también un montón de privilegios, claro. Como una especie de hotel, no de cárcel común. Entonces, esa herida también, como decía, está muy abierta porque no ha habido a cabalidad ni verdad ni justicia, y se ha dejado muy solo también a este grupo de personas que siguen buscando a sus familiares, que ya, por ejemplo, mamás quedan muy poquitas porque ya han fallecido la mayoría, y las que siguen son algunas esposas o hermanas, y tampoco hubo a veces como que generacionalmente esto como que se transmitiera dentro de las propias familias. Claro. Por eso nosotros, como personas también comprometidas con los derechos humanos, como que decimos, bueno, pero son familias que están muy dolidas también, como que tratemos que otras personas también nos podamos sumar a esta lucha, aportando desde lo que sea, como desde ir a los actos, desde difundir por las redes sociales, desde ir a una marcha con ellas, asistirlas en ciertas cosas, sí. Desde el teatro, desde la danza, desde este vínculo con las artes también, que nos parece importante, que cada uno pueda acompañar como sea, principalmente a las agrupaciones de familiares. Claro. Silvia, ¿y cómo es la situación? Vamos a ir a lo contrario ahora, la situación de los presos políticos y de la persecución. Hace un tiempo hubo como una persecución feroz a las personas que se habían manifestado en contra del gobierno allá cuando fueron esas grandes manifestaciones en la Plaza de la Dignidad y todo eso, que después hubo una especie de persecución donde metieron muchos jóvenes presos. ¿Cuál es la situación ahí en ese sentido? Bueno, algunos ya no están presos, pero se tuvieron que declarar culpables. Como que el sistema hace esa trampa. Sí. Declararse culpables para poder salir de la cárcel y quedar con firmas mensuales. Sí. Pero hay otros que siguen todavía en la cárcel. Claro. Y bueno, eso también se volvió un tema muy que no se habla, como que no hubiesen presos políticos en Chile, lo mismo que pasa con los presos mapuche. Sí. También con los presos de la revuelta empieza a pasar algo parecido. Claro. ¿Y cuál es la respuesta de la sociedad ante eso? Vos, como militante de derechos humanos, que por supuesto vos tenés una mirada y una impronta y una respuesta, pero ¿cuál es la respuesta de la sociedad en general? Bueno, también da esa sensación de que la gente pensara como que los presos no importaran. Como que, bueno, por algo están ahí, como que hay una mirada muy punitiva y castigadora también. Algo habrán hecho, ¿no? Como decir, algo habrán hecho, por eso están donde están. Algo habrán hecho, claro, y hay un caso, por ejemplo, también que ocurrió hace poco, el año pasado, el 6 de julio, no sé si les llegó allá la noticia, pero que fue en la Villa Francia. Sí. Que esta población emblemática también de la Resistencia, y ahí entraron a allanar un comedor popular y sí. La radio comunitaria. Sí, sí. A propósito de que iban a conmemorar un aniversario de Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo, y la policía finalmente le hace un montaje a estos chicos. Aprovechando ese allanamiento, los llevan a otra pieza y mientras los tienen en el otro lugar aprovechan de meterles cosas en sus mochilas. Claro. Y estos chicos, algunos salieron libres, pero hay otros que todavía también están en la cárcel y que se encuentran en lo que se llama prisión preventiva. Claro. Y lo que los familiares de los presos están pidiendo es de que se realice pronto el juicio, pero el sistema también trata de dilatar esto para tenerlos el mayor tiempo que puedan en la cárcel. Claro.
Claro. Y eso está complejo también, porque esas familias también quedan muy solas. Sí. Y también se van empobreciendo mucho, porque lo que pasa con los presos es que las familias también tienen que llevarles encomiendas, Sí. con comida, con ropa, y eso todos los meses o un par de veces a la semana durante el mes se hace muy pesado, pues, para una familia sola. Entonces también van necesitando redes de apoyo que hoy día existen, pero que necesitamos también que se fortalezcan. Claro, claro, sin duda. Sí, es muy complejo para las familias y por supuesto debe haber familias que pueden más y familias que pueden menos, y entonces también la situación de los presos, esto de que nos contaba que se tienen que declarar culpables, más allá de que no son culpables porque han estado manifestándose y demás, pero se tienen que declarar culpable para poder tener una condena menor, ¿no? Sí. Sí, pues entonces es como una trampa igual del sistema para poder seguir teniendo el control también ahí, pues. Claro. Bueno, Silvia, que nos quedan unos minutitos de la nota y quería aprovecharlos para que vos te explayes y cuentes todo lo que quieras contar, lo que quieras decir, porque por ahí muchas veces nosotros no te preguntamos lo que vos querés denunciar, lo que querés contar, hablamos de las concejales, hablamos de las desapariciones, pero por ahí hay algo más, este es el momento de hacerlo. Bueno, hacer un llamado a quienes nos escuchan de que puedan estar atentas también a lo que va pasando con Julia Chuñil, con María Ignacia, con otras personas también que estén desaparecidas, conmovernos con eso también, personas que estén en cualquier lugar del mundo, sí. Que no normalicemos esto de las desapariciones forzadas, ni de las torturas también que ocurren en la cárcel o que ocurren en las comisarías, sí. Que no nos olvidemos también de los presos políticos. En el caso de Chile tenemos presos políticos, como decía, mapuche, presos políticos de la revuelta, estos chicos presos del 6 de julio, otros también de otras manifestaciones que han habido, y que como sociedad también podamos acompañar y indignarnos también con este tipo de violencias que siguen ocurriendo, que finalmente las democracias no van a funcionar si es que estas cosas siguen operando como mecanismos aprendidos de la dictadura y que se fueron perfeccionando también en estos tiempos. Claro. Y que claro, podamos, desde donde podamos, como subir una foto, difundir en redes. Sabemos que no toda la gente, por ejemplo, está en condiciones de ir a una marcha, por temas emocionales, por temas físicos, etcétera, pero a veces teniendo internet, un celular, conversando con alguien, que podamos también volver a la conversación, volver a mirarnos a los ojos y hacer que estas guerras que están ocurriendo en todos los lugares no nos ganen. Claro. Claro. Silvia, me surgió a partir de todo lo que estás hablando una pregunta más, digamos, no sé si vos estás en condiciones de seguir un ratito más. ¿Cómo es acá en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei, que es totalmente opuesto a lo que pueda opinar Boric, pero no sé lo que puede ejecutar Boric ahí en Chile, digamos, ha terminado con el Ministerio de la Mujer, con todas las luchas no con las luchas, pero sí ha echado por tierra la mayoría de los logros que habían logrado los movimientos feministas, derechos humanos, en ese sentido. ¿Cómo están ustedes en ese aspecto con los movimientos feministas? Sé que los movimientos existen, pero ¿cómo están a nivel gubernamental? Si hay apoyo del gobierno, si cuentan con el apoyo de un ministerio, una secretaría, si la mujer se siente defendida, amparada en algún aspecto legal. Sí, en el caso de Chile, el Ministerio de la Mujer hace un trabajo con mujeres en todo Chile, con disidencias sexuales, sí. Pero siempre como que la institucionalidad tampoco alcanza como a cubrirlo todo, como que
siempre están esos sesgos también a veces de ser mujer pobre, de ser mujer claro. indígena, como que también a veces la institucionalidad no alcanza a llegar a esas mujeres. En el caso de, hablando por ejemplo del Ministerio de la Mujer, sí. Como que falta mucho también para poder llegar a como a las excluidas de siempre. Sí. ¿Y hay un alto nivel de femicidios en Chile en general? Sí, todos los años también están habiendo femicidios desde los primeros días de enero. Muchos también ocurrido en zonas rurales, sí. Y algunos de los que cuesta enterarse también. Claro, claro. Porque también se lleva un conteo, pero que finalmente también hay muchos de los que ni siquiera nos enteramos. No, claro, acá había una cuestión ahí en pleno auge de denuncias y demás, donde las organizaciones hablaban de que, bueno, nos enteramos de lo que nos enteramos y lo que no nos enteramos, no. Sí. Así que también nos ha tocado seguir como insistiendo en eso, hablando también de los femicidios, hablando de las violencias. Sí. Ojalá pudiéramos estar hablando de otros temas. Sí, claro. Pero nos toca también como hacernos cargo y hacer que esto no sea un problema individual, sino que vemos que es un problema colectivo y que si lo afrontamos juntos, juntes, vamos a poder quizás vivir un poco mejor. Sí, claro. Pensando también en las amenazas que se tienen siempre, de que también lleguen a los gobiernos estos grupos de ultraderecha y que todo lo que se avanza se retrocede un montón otra vez. Sí, claro. Y en ese aspecto, viendo un poco a futuro, de ver si se puede vivir un poco mejor, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Vos sos una mujer joven, pero sin embargo... Más o menos. Yo creo que sos más joven que yo, pero digamos, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Porque, claro, yo sí tengo que hablar de mi país, por ejemplo, yo veo que acá la gente que más se compromete es la gente que tiene la posibilidad de ir a la universidad, por ejemplo, la gente que se inquieta, que quiere estudiar, que quiere progresar, o que quiere, digamos, y ahí nace como un auge de compromiso, de preocupación, más allá de alguna familia que pueda inculcar políticamente a sus hijos. Pero si no, hay un montón de gente que pasa de largo, que no le interesa nada y que está de alguna manera cooptada por las redes sociales, por la televisión, por el modernismo, por lo que pasa, y lo que pasó, pasó. ¿Cómo sucede ahí? ¿Cómo ves las nuevas generaciones en ese sentido? Sí, también pasa algo de eso, de que también hayan actuado los medios y otros dispositivos para que de pronto no sea tan atractivo, por ejemplo, organizarse frente a algunas cosas o estos paraguas que quizás distintas generaciones hemos tenido como políticamente, desde dónde organizarnos, como claro. Los derechos humanos, el feminismo, defensas del territorio, la educación popular, etcétera. Yo creo que también nos toca ese desafío de conocer más a los jóvenes, poder escucharlos más y desde ahí poder hacer vínculos como organizativos o de apoyo mutuo, de lo que sea, para poder involucrarlo en algunas cosas, porque quizás nuestras formas de hablar o nuestras formas de hacer las cosas les parecen a ellos un poco obsoletas o les genera cierta distancia. Sí. Pero me parece interesante que nosotros también tratamos de hacerlo acá, es como... no sé, por ejemplo, los temas de memoria y derechos humanos, nosotros trabajamos y convocamos mucho a los jóvenes de estudiantes secundarios como a rutas de memoria, vía la ex colonia Dignidad, y hay mucho interés y pareciera que no, pero cuando uno ya conversa con ellos y va generando como una relación o una complicidad, se da cuenta de que están interesados también en muchos temas
temas medioambientales, temas animalistas, y que estos temas como que de pronto ellos no les ha llegado por sus papás, no les ha llegado por su algoritmo de Instagram, pero que cuando conocen, por ejemplo, el testimonio de una persona sobreviviente, se conmueven mucho y Claro. tienen muchas preguntas y proponen muchas cosas para hacer. Entonces yo creo que falta más como conocernos y empezar a ver qué es lo que podemos hacer juntos. Bueno, muchas gracias Silvia por estos minutos que nos diste. La verdad que esperemos que se resuelvan esos casos de desapariciones. Sí. No quiero decir nada porque las sensaciones no sirven, que aparezcan las personas y que todo se aclare. Y que, bueno, cualquier cosa, estos micrófonos siempre van a estar abiertos para ustedes, para lo que necesiten. Solo tienen que comunicarse con nosotros. Súper. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y por permitir que toda esta información también pueda llegar a todos sus auditores y auditoras. Bueno, gracias a vos. Estuvimos hablando con Silvia Gutiérrez, que es periodista, escritora, especialista en desapariciones forzadas y militante de derechos humanos en Santiago de Chile.